Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, iTunes, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos este podcast número 61. 61 programas de Play Podcast y el segundo de esta nueva temporada que, como sabéis, con un formato diferente, un poquito más largo, espero que no tan largo como el primer programa, el anterior de esta nueva temporada, y donde tendremos diferentes secciones. No os preocupéis, como ya he hecho con el anterior programa, iré dividiendo este en píldoras de 7 minutos 50 para que las podáis disfrutar en su formato habitual. Y si en el anterior programa os hablé de Wiltopia y todas las referencias que tenían que ver con el mundo del Safari de Playmobil, hoy cambiamos totalmente de temática. Hoy nos vamos a la antigua Roma, nos vamos a temática historia y en concreto hoy hablaremos de gladiadores. Y es que Playmobil da para tanto que dentro de la temática historia tenemos la de romanos, pero es que dentro de la de romanos podemos tener esta subtemática que es de gladiadores y da para mucho. Y como no, con las dos nuevas secciones del programa. Por un lado, el unboxing sonoro, donde no podía faltar el anfiteatro romano de Playmobil, mal llamado Circo Romano, la enorme referencia 4270 y por último, la última de las secciones, la historia en un clic, donde si hablamos de romanos y si hablamos de gladiadores, no nos puede faltar otro que Espartaco. Pero antes de todo esto, y como ya hice en el primer programa de esta nueva temporada, e intentaré hacerlo habitualmente, unas cuantas noticias relacionadas con Playmobil, novedades y, como no, algunas de las exposiciones que podéis ver a día de hoy y durante el próximo mes aproximadamente. Recordad, si organizáis alguna, conocéis alguna y no la he mencionado, escribirme al correo del programa playmopodcast.mail@gmail.com o a cualquiera de las redes sociales y lo publico en la siguiente. Este mes puede que no venga tan cargado de noticias como en el programa anterior, pero alguna novedad sí que hay. Empecemos por quizás las noticias. Quizá no ha tenido tanto eco en los medios como el cierre del Fan Park de París, pero aquí en España también tenemos malas noticias. La Fan Store de Madrid ha cerrado este agosto. En concreto, el 31 de agosto fue el último día que tuvo las puertas abiertas. Después de unas cuantas semanas donde estuvieron prácticamente de liquidación, cerró la Fan Store de Madrid. Era algo que a algunos coleccionistas casi no les ha pillado de sorpresa, ya que cuando ibas a la tienda, eh, bueno, quizás no estaba todo lo bien cuidada que debiera de estar, sobre todo porque les faltaban muchas referencias, sobre todo de la venta directa, que era lo que le hacía una tienda especial, en verdad. No se sabe qué planes se tiene para esta tienda, si se va a volver a abrir, si no, si es un cierre definitivo, pero nos quedamos sin la Fan Store de Madrid y parece que lleva el mismo camino varias tiendas. El Fan Park de París, el Fan Store de Madrid y no sabemos cuál van a ser los siguientes movimientos de las tiendas propias de Playmobil en Europa. Mientras que, como ya os comenté, parece que el camino es extenderse por Asia. En Europa no sé si llevamos ese camino inverso, no sé si las ventas online o cualquier otro tipo de venta le ha hecho daño o quizá la posición, el emplazamiento de esta tienda no era la más adecuada y puede que estoy mirando un emplazamiento mejor. Se desconoce.
Por otro lado, y a colación de estos movimientos que siempre tiene Playmobil o que se mueve más por el mercado asiático, sobre todo por Corea, ahí tenemos unos nuevos exclusivos de LG, de la marca de electrodomésticos, en colaboración con Playmobil. Quizá en este mercado se saben mover muy bien porque después de tantos otros, como por ejemplo los del Starbucks, en el año 2023 tienen previsto el lanzamiento de unas cuantas referencias en colaboración con la marca de electrodomésticos. En concreto van a ser tres nuevas figuras, una que tiene el nombre de Henry, LG Man, que parece ser un técnico de LG, Nora, una influencer y otra figura que sería una apasionada de la moda y vienen acompañados pues eso, de varios productos de LG, lavadoras, hornos, refrigeradores, una nueva colección de promocionales y por lo visto se va a sacar en este mercado, en el mercado asiático, en el mercado coreano, a lo mejor lo vemos por aquí, por Europa. Siendo las fechas que son, otras de las noticias que debería haber por estas fechas son las novedades, los adelantos de las novedades para el año 2023. Disculpad, pero aquí, justo aquí, yo os decía que no había novedades para el semestre, primer semestre del 2023. Acababan de publicar algunas fotos especial sobre sorpresas en la página de Amclis, en el foro de Amclis, y os decía que, vamos, que era todo morralla. Y justo cuando había grabado todo, pues sacan más novedades y sacan el Citroën, el Ferrari, lo nuevo de Asterix para el año que viene, y oye, pues lo que os había contado aquí, pues no sirve para absolutamente nada. Así que lo elimino, os pego este corte para pediros perdón y en próxima semana pues haré un programita revisando estas nuevas novedades para el primer semestre de 2023. Ya os digo, Citroën, Ferrari, todo lo que habéis visto. Oye, alguna cosita es y esperemos que haya algo más para después del primer semestre. Así que nada, continuamos con el programa y vemos las exposiciones. Seguimos. Y para terminar este apartado de noticias, hacemos un repaso de algunos mercadillos y exposiciones. En Astorga, la exposición más grande, el diorama más grande de España de temática romana, del 13 de septiembre al 13 de octubre. Lo de Astúrica Justa en Astorga. Luego tenemos una exposición de la vuelta al mundo en un clic en Castellón, en el puerto de Castellón, durante todo el mes de septiembre hasta final de septiembre, donde hacen un repaso con un diagrama de la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Otra feria que ya había mencionado en el programa anterior, Clicania, la ya 14ª edición del Festival de Clics de Playmobil en Montblanc, 8, 9, 15 y 16 de octubre. La tenemos ya ahí. Y sigue, por ejemplo, la exposición de Gladiator en Soria, en el Ayuntamiento de Garray, que estará prácticamente hasta final de año. Y en Ferrol, Brión 1800, a vista de clic, que estará también hasta el 15 de octubre, con lo cual todavía tenéis oportunidad. Y hasta aquí las noticias y novedades. Continuamos con el programa. Y ahora sí, empezamos con el apartado principal del programa y hoy os voy a hablar de gladiadores, de los gladiadores de Playmobil, que empezaron igual que la temática romana en el año 2006. 2006, cuando empezó la temática de romanos, tenemos los primeros gladiadores. ¿Y cuál fue la primera referencia de gladiadores? Pues ya os digo, en ese año 2006 nos encontramos con las dos primeras referencias que ya tenían un gladiador. Por un lado teníamos el primer especial, que sería el gladiador romano típico con su torso azul, con escudo y espada, y el casco típico de los gladiadores. Estamos hablando de la referencia 4653. Y por otro lado, que luego os hablaré de ella, del llamado circo romano de Playmobil, el anfiteatro romano, si lo queremos decir bien, que sería la referencia 4270, que contenía hasta un total de 4 gladiadores diferentes. Yo digo, año 2006 y ya se aposta muy fuerte por ellas. Ya digo, en esta referencia, la de el anfiteatro romano, que luego veremos en detalle,
venían 4 gladiadores, además de diferentes tipos y quizá de los mejor representados de toda la colección o más fieles a la realidad histórica, vamos a llamarlo así. Después ha tenido Playmobil más libertad a la hora de representar a los gladiadores, que es lícito, y al final había mucho tipo de gladiador y algún prototipo tendríamos que coger. Después de estas dos primeras referencias del año 2006, años 2007, 2008, continuamos con esta temática, con varios sets, igual que con toda la temática de Playmobil. Tendríamos dos duo packs, uno que representa a un gladiador muy parecido al del set que os he dicho, del primer especial. Difiere el casco, es un casco más bárbaro, de estos que representan una especie de cabeza de animal, en lugar del clásico casco de gladiador, y viene acompañado de un tribuno, para hacer una lucha entre un gladiador y un tribuno romano. Y luego otro segundo duo pack donde sí vienen dos gladiadores. Uno, yo digo, vestido de rojo, con el típico casco de gladiador, con su escudo y con un hacha, primera libertad creativa de Playmobil. No encontraréis en las referencias clásicas muchos gladiadores con hachas. Y otro gladiador tipo africano, lo tendréis en mente, el típico con su torso de pieles, en amarillos y naranjas, su escudo más tribal, que también viene en la referencia del circo romano, del anfiteatro romano, y que, ya os digo, estuvieron estos dos duopas en el año 2007, la 58-17, el que viene el tribuno y el gladiador, y la 58-24, el duopack de gladiadores. En esos mismos años, 2007-2008, hay tres referencias que se sacaron para el mercado americano, USA en exclusiva, que luego al final pues las puedes conseguir en Europa o al final llegaron algunas más que otras. Una fue la 5813, que era una pequeña caja con un gladiador, con un león y un armero. La verdad es que bastante original y que es de estas de las que quizá menos se han visto. Ya os digo, un gladiador normal, pero con su casco de gladiador, con un armero con todas las diferentes armas típicas de un gladiador. Y en este caso venía un león para que se enfrentaran, ¿no? La escena típica. Luego teníamos otra cajita, la 5838, que es romanos con un tigre. En este caso, en lugar de un romano, teníamos un tigre y dos gladiadores diferentes. Por un lado, el típico gladiador en verde, con escudo ovalado, así que este que tiene unos motivos que parecen rivales, parecidos a un dragón, que venían en muchos casos con referencias celtas, y por otro lado un gladiador africano, en este caso con un tridente y una red, ¿vale? Referencia 5838. Esta yo la he visto menos. Y luego una que al final se vio mucho por aquí, sobre todo por Europa, que es la 5837, que es la arena romana. Es la que es medio anfiteatro. En este caso vienen dos gladiadores, el azul y este africano que os digo. Las figuras, como veis, se repiten mucho a lo largo de las referencias. Se cogieron 3, 4, 5 prototipos y son las que van rotando, variándoles un poquito los complementos, que luego las veremos un poquito en detalle. Estas referencias 2007, 2008, donde más o menos se paró esta moda por lo romano y por los gladiadores en Playmobil. En el año 2016 aproximadamente tenemos una nueva referencia, la 6868, que son los gladiadores con carroza. Estamos hablando de dos gladiadores romanos, uno en azul y otro en rojo, que vienen acompañados de una especie de pequeña arena de gladiadores, no sé si lo tenéis en mente, con una especie de murete clásico, tipo romano, tipo griego, con una especie de antorchas, de fuegos, en dos columnas, y viene acompañado de un carro, yo diría que este tipo griego, en negros, amarillos, conducida por lo que parece un guerrero. En esta parte no tiene mucho que ver con los gladiadores, pero tenemos estas dos nuevas figuras que ya os digo, son variaciones de las anteriores que les dan un pequeño lavado de cara. Mientras tanto, en esos años 2018, en el DS, en la venta directa, tenemos la venta de dos sets, 6589 y 6590, que es el líder de los gladiadores, y luego por otra parte tres gladiadores.
Lo tenéis creo que todavía en venta en la página de Playmobil y es los típicos sets estos que sacan donde hay una figura suelta que es un poquito más currada y luego un lote de tres donde podéis encontrarlo a un precio bastante asequible. Ya digo, el líder este de los gladiadores en tonos rojos, con su tridente y su red y su casco de gladiador y los otros son pues el típico africano, otro en azul, otro en verde, la verdad es que muy bonitos, quizá acompañados por algún armamento no muy típico de gladiadores, alabardas, hachas, pero bueno, libertades creativas que tiene Playmobil en estos. El último set que ha sacado Playmobil referente a gladiadores y me estoy dejando fuera las figuras de las series sorpresas sería el gladiador del Special Plus 70302. Un gladiador que viene acompañado de un armero con todas las armas clásicas de los gladiadores. Este viene con detalles en azul celeste, muy bonito, del cual hice un vídeo. Y quizá, ya os digo, libertad creativa, una especie de lanzas terminadas en espadas curvas, que no van mucho con los gladiadores, pero ya os digo, la figura como tal es muy bonita. Para acabar de hacer este pequeño rápido repaso a todos los gladiadores que han salido en Playmobil, tenemos los de las series de los sobre sorpresa, serie 6, serie 8, serie 9 y por último en esta serie 22 hemos tenido gladiadores romanos. El de la serie 8 fue una gladiatrix, una gladiadora que las hubo. Los demás, pues el típico rojo, el africano y en esta serie 22 han sacado uno en negro con tonos negros, la verdad es que muy chulo. Como veis, solo repasar las referencias que tiene Playmobil sobre gladiadores se nos ha ido un buen trozo del programa. Si los ponemos a analizar cada uno de ellos, no podríamos decir sí, pero no, en qué gladiador o en qué tipo de gladiador están basados. ¿Por qué? Porque al final los gladiadores es una actividad, los gladiadores se llevaron a cabo desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, 8 siglos. Los tipos de gladiadores y sus vestimentas variaron enormemente. Entonces, al final se han normalizado una serie de gladiadores que son los que tenemos en mente, que son los que vemos habitualmente en dibujos o en souvenirs incluso, y son los que Playmobil al final ha representado. Unas veces con más acierto histórico y otros con menos. El que más se puede identificar es el Retiarius. Es aquel que lleva una red y llevaba un un tridente. Es el que más o menos tenéis todos en mente y es el más fácil de identificar. Luego había muchísimos más. Quizá los más nombrados estaban el Tracio, el Secutor, el Mirmillón, el Provocator y el Samnitas. Muchos de ellos estaban basados en los ejércitos o en los rivales de Roma en aquellas épocas, porque al final los gladiadores en muchos casos eran prisioneros de guerra y no dejaba de ser el espectáculo de gladiadores un espectáculo donde se representaba una batalla entre dos luchadores y para eso se utilizaban los pueblos contra los que luchaba Roma. Al final, la diferencia entre unos y otros era por el tipo de arma que utilizaban, bien una espada, un gladius, un puñal, bien el tridente, como he dicho, bien las armas defensivas, si llevaban escudos más grandes, más pequeños, el scutum, el parma, o bien el tipo de protecciones que llevaban, el casco que podían llevar, más o menos, que les cubría más o menos, o las tipos de protecciones bien en piernas o en brazos y eran lo que les diferenciaba unos de otros. Al final Playmobil lo que ha hecho es una mezcla de todos ellos, ha ido más o menos combinándolos sin acabar de hacer uno de ellos, salvo excepciones como esta del Retiarius, porque es em, muy específico y enseguida te salta a la vista y lo tenemos todos muy identificado. Sin embargo, en algunas referencias se le ocurrió más que en otras y ahora luego veremos en el unboxing sonoro como en el anfiteatro romano se pueden distinguir perfectamente cuatro tipos de gladiadores. Como ya os he dicho, es una subtemática de Roma, la temática de gladiadores muy extensa, como habéis visto, tiene infinidad de referencias de tipos y de variantes y la verdad es que muy interesantes todas ellas. Y es que la temática de Roma no se acaba en las legiones.
El unboxing sonoro. Como ya os he dicho, hoy os traigo en el unboxing sonoro una de las grandes referencias de Playmobil. Y cuando digo grandes, lo digo porque es una chulada y por el tamaño. Uno de los grandes sets de Playmobil que quizá no por número de piezas, no es una referencia ni siquiera alta, pero solo su diámetro nos puede ocupar más de medio metro. Montarlo, ya os digo, que necesitáis un buen trozo, una buena mesa o un buen sitio en vuestra habitación o vuestro salón. Estamos hablando del conocido circo de romano de Playmobil, la referencia 4270. Circo de Playmobil mal llamado y lo hacemos todo. Es un anfiteatro de Playmobil. Como sabéis, los circos romanos en verdad era donde se producían las carreras de cuadrigas. Lo más parecido a día de hoy de un circuito de coches o de motociclismo. En aquella época, las carreras de cuadrigas. Y el anfiteatro, pues es lo que todos conocemos, como el Coliseo de Roma y todos aquellos anfiteatros que se han conservado en muchas ciudades con pasado romano. Para empezar, diremos que el set está compuesto con hasta 8 clics. Si contamos las estatuas, pues podemos decir que serían 10. Por un lado, como os he dicho, vienen dos estatuas romanas, las tenéis todos en mente porque han venido en varios sets, totalmente en blanco, con sus togas y en este caso tienen algunos complementos en dorado, alguna corona, algunos rayos e incluso algún cetro. Luego tenemos dos legionarios. En este caso podríamos decir que son dos mandos, dos legados. Uno de ellos en tonos negros y rojos conduce lo que es el carro, la viga romana. En este caso la primera viga romana que apareció en Playmobil, que fue en este set, en tonos rojos y plateados y con el carro en negro, igual que los caballos. Y luego tenemos otro legionario, en verdad, otro mando, sería otro tribuno, con la pechera en plateado y tonos rojos y el casco dorado, que en este caso nos viene representado en la caja como una especie de guardián del emperador, con su lanza en lo que es las gradas. Como ya os he dicho, viene un emperador, o bien parece un emperador, sino un senador, algún cargo importante, con su toga en blanco y su torso en colores púrpuras. Imaginamos que es el emperador, como os he dicho, y luego tenemos una chica en tonos verdes, bastante sencilla, que son los que se nos vienen representados en la caja, en las gradas. Luego tenemos los cuatro gladiadores, que si os parece me los dejo para el final y vamos a repasar primero todo lo demás que contiene el set. Tenemos un tigre y un león. Como sabéis, en estos anfiteatros había espectáculos de lucha contra animales y así viene representado en este set. Tenemos el típico león naranja, rayas rojas, rayas negras y el león típico de Playmobil. Y luego tenemos lo que es el anfiteatro en sí. Como ya os he dicho, es una gran estructura. Al final del diámetro estamos hablando de más de medio metro y viene compuesto por una grada principal en alto, que es, ya os digo, es la grada principal que viene con varios escalones, todo ello en unos tonos marrones claros, y la cual tiene una columnata a la espalda compuesta por 6 columnas coronada por una especie de arco y dos pebeteros con su fuego. Luego las columnas al lado de esto vienen las dos estatuas en blanco que os he comentado que están a cada uno de los lados. Esta grada principal, en la parte inferior, en el centro, tiene su entrada principal, las puertas principales a lo que es la arena y dos entradas más pequeñas para las bestias que se pueden levantar y que dan a dos espacios cerrados por la parte posterior que vienen con dos puertas más pequeñas, también de este tipo imitación de puertas de hierro, que en la parte posterior se pueden abrir, con lo cual quedan dos espacios para encerrar a las bestias, por así decirlo, que se pueden abrir por la parte posterior.
Luego, al lado de esta grada principal, vendrían dos gradas más pequeñas, que son las únicas que componen el set, esta grada principal, una a cada lado, y por la parte posterior tiene una especie de arcadas, en la cual es una especie de cadenitas y la representación de lámparas de aceite. Es un detalle muy bonito y que normalmente no se ve cuando tienes expuesto de frente y es un pequeño detalle. El resto de círculo del anfiteatro es de un muro simple donde viene representado una arcada y por la parte de fuera unas columnas en blanco, que es lo que hace mucha gente para completar este set, o bien se compró dos o lo ha ido complementando y lo ha llenado todo de gradas útiles, bien, o las pequeñas, o han puesto otra grada principal en la parte de enfrente. La verdad que queda todo mucho más vistoso. Si por último vemos los cuatro gladiadores, aquí lo que ya os he comentado con anterioridad. En este set sí podemos ver cuatro tipos de gladiadores diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos Rediarius, como ya os he comentado, que viene con su red y con su tridente, que es el más típico, el que todos tenemos en mente cuando queremos ver un tipo de gladiador, en este caso es el gladiador azul y viene con casco. ¿Ves aquí un pequeño detalle porque normalmente los rediarios no llevaban casco, en este caso sí que lo llevaba. Luego tenemos otro Playmobil, otro gladiador, en este caso el africano, que viene, como ya os he mencionado en el otro apartado del programa, con su típico traje amarillo, con detalles africanos, el casco este que representa como una especie de tigre o de león, y viene con una espada y el típico escudo redondo, también con estos detalles en amarillos y en marrones. Luego tenemos el gladiador verde, que tiene un escudo muy pequeño y un gladius. Esto viene a representar un mirmillón con el casco típico de Playmobil, de gladiador, en este caso en plata, en grises. Y luego por último tenemos en Playmobil el gladiador rojo con un escudo de tamaño medio, en este caso con una espada curva, que no se ha solido ver en ningún otro gladiador que han sacado posteriormente. Viene con el casco dorado, típico de los gladiadores. Y ya os digo, esta espada curva, que normalmente esta la llevaban los tracios, los gladiadores que se le llamaban tracios, porque eran el pueblo con el que había luchado Roma, que estaba más o menos por el norte de Grecia, Macedonia, Bulgaria actual, y que era un tipo de gladiador que se daba en aquellos momentos. Como os he dicho, una referencia estupenda, genial, que todos tendréis en mente, que para los aficionados a la temática Roma es imprescindible y que os trae muchísimos detalles, como por ejemplo la trampilla, la trampa que hay en el lado izquierdo de la grada principal y en la cual el Playmobil que tengáis ahí, si abrís la trampilla, cae en la jaula de la bestia, del león o el tigre que tengáis ahí. Un simpático detalle de esta referencia que al final, además de muy bonita, tiene pequeños detalles para jugar muy chulos. La historia en un clic. Pues hoy, hablando de gladiadores, como no, en este apartado os tenía que hablar del más famoso gladiador de la época, o por lo menos el que nos ha llegado hasta ahora. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. No, no, perdonad, no era este. Máximo es un gladiador muy conocido, pero no es ni siquiera creo que sea histórico. Hoy, como no, os voy a hablar de Espartaco. Y para ello podía coger cualquiera de los gladiadores que Playmobil ha tenido a lo largo de su historia. Pero el que quizá representaba a lo más parecido que hubiera sido Espartaco, que era un gladiador tracio,
es el Playmobil que sale en la referencia del circo romano, el de color rojo, que lleva una espada curva y un pequeño escudo, porque los guerreros tracios, los gladiadores tracios, tenían esta peculiaridad y luchaban con este tipo de espada. Pero ya os digo, lo que nos ha llegado a la actualidad han sido tipos normalizados de estos gladiadores, con lo cual ninguno representaría realmente a ninguno de ellos. Y durante 8 siglos de historia, la vestimenta, los complementos, el armamento que usaban fue muy variado y de diferente tipo. Así que vamos a hablaros un poquito de historia y vamos a hablar de Espartaco. Y de Espartaco podemos tener dos visiones, la de la serie Spartacus, mucho más moderna y mucho menos edulcorada que la que todos podemos tener en mente, sobre todo si tenemos más edad, que es el típico Kirk Douglas ahí enchepado, con el torso descubierto y empuñando una espada en la arena de los gladiadores, o esa escena final en la que los esclavos, derrotados por las legiones de Craso, entregan su propia vida para preservar la de el líder. Pero como cualquier producción de Hollywood, esta es una versión bastante edulcorada de la versión real. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas hazañas de Espartaco allá por el año 70 antes de Cristo, que hizo tambalear los cimientos de la poderosa Roma? Pues bien, aunque en algunos textos se le dibujaba como un desertor, prácticamente como un vagabundo, parece que las últimas investigaciones o ya lo que se ha dado por hecho que en verdad era un hombre de linaje de Tracia, un hombre que pertenecía a la nobleza de aquel pueblo que ya os digo está más o menos por la actual Macedonia, Bulgaria, norte de Grecia, una región bastante helenizada por aquel entonces, con lo cual nada de un bárbaro, ¿vale? Era un tipo bastante formado y con bastante formación, una persona bastante culta. Y como un aristócrata de aquella época acaba siendo un esclavo. Pues ya sabéis, en aquella época Roma, que era un estado expansionista y depredador, pues a sus enemigos pues los subyugaba sin clemencia. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos pueblos al final pasaban a servir a Roma en las tropas auxiliares, en las legiones. Y en este caso parece que fue el caso de Espartaco. ¿Qué pasa? Que parece que luego Espartaco desertó de estas cortes auxiliares y cuando lo atraparon, pues lo hicieron esclavo y acabó de gladiador. Y claro, un tipo así no podía desperdiciar sus conocimientos de armas, su conocimiento de combate. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos prisioneros de guerra o estos desertores, estos esclavos, acababan en una academia de gladiadores. Y ahí es donde acabó Espartaco, cuando lo capturaron y fue vendido como esclavo en una escuela de gladiadores en Capua de un tal Léntulo Batiato, que creo que no tiene que ver con el cantante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él al cabo del tiempo se escapa, urde una sublevación con dos celtas, que también son importantes en esta historia, Criso y Enomao. Porque al final, ¿qué pasa? Que asaltan, por así decirlo, las cocinas y con cuchillos y eso matan a los guardias y se escapan. De los 200 más o menos que se sublevan, sobreviven 70 y se refugian por al lado del monte Vesubio. ¿Qué pasa? Que más o menos esto se extiende y acaba habiendo un ejército de 120.000 personas, 120.000 esclavos que de toda Italia acaban escapando y se unen a las huestes, al ejército de Espartaco. Lo que al principio parece una revuelta de esclavos, que se solía dar en la Roma antigua y que normalmente se sofocaba con poco esfuerzo, se les fue bastante de las manos, hasta tal punto que tuvieron que llamar a dos de sus grandes generales, a Craso y a Pompeyo, para sofocar la revuelta. En principio, Espartaco quiso escapar y huir hacia el norte de Italia. Lo que quería era volver a su tierra, que escapar de Italia, escapar de Roma y volver a su tierra como a lo mejor nos dice la intuición. ¿Qué pasa? Que lo que los acompañaban, entre ellos estos dos celtas que os menciono, apostaron unos más por el pillaje y otros con la destrucción de Roma, con lo cual cuando ya estaban llegando al norte, en muchos casos se dieron la vuelta y al final hubo bastantes peleas internas y acabaron volviendo hacia atrás. La perdición de todos ellos, ya que acabaron huyendo hacia el mar Tirreno,
y se pusieron en contacto con piratas de Cilicia. ¿Por qué? Porque querían huir a través del mar, a través de una flota y trasladarse a Sicilia y quizá hacer allí un bastión rebelde inexpugnable. ¿Qué pasa? Que estos piratas en verdad les traicionaron y les vendieron al Imperio Romano y allí acabaron con ellos. Allí llegó Craso, el general romano, con apoyo quizá de Pompeyo, pero eso es otra historia, y acabaron con ellos. De Espartaco no quedaron ni los huesos, por lo que se ve, no se conservó el cadáver, pero se dice que acabaron allí con él, y con los que le acompañaban, pues 6.000 prisioneros acabaron crucificados por toda la vía Apia desde Roma hasta Capua como advertencia a otros esclavos de cómo acababa Roma con los que se atrevían a atacar a sus amos. Como veis, nada que ver con el final de la película de Kirk Douglas, donde todos decían yo soy Espartacos y este moría en la cruz y lo daban como un gran ideólogo para la derrota de la estructura esclavista. Nada que ver. Aquí cada uno luchaba por lo suyo. Al final lo que querían era escapar, pero bueno, no quita mérito y admiración ante un hombre que lideró una revuelta de 120.000 esclavos que casi acaba con Roma. Ojo, que eso no lo hace cualquiera. Uno de los grandes enemigos de Roma, el tracio Espartaco. Pero eso es historia. Nosotros vamos a disfrutar de nuestros Playmobil, de nuestros gladiadores, con una visión bastante más edulcorada de lo que en verdad era todo aquel mundo. Y esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.